El sol cae vertical sobre la arena del Coliseo. No hay música, solo el zumbido expectante de 80.000 gargantas. Y entonces sucede. Uno de los gladiadores vacila, la espada enemiga le rasga el abdomen. Un chorro oscuro mancha la tierra. La multitud explota, se levantan, gritan, ríen, lloran. Algunos se excitan, otros rompen a llorar. Todos, sin excepción, están poseídos. Ese primer grito no es solo júbilo, es algo más profundo, más inquietante. Roma no está celebrando una muerte, está celebrando que sigue viva. En cada combate, el imperio exorciza su propia fragilidad. ¿Qué es una civilización que necesita matar para recordar que respira? Un espectador levanta el pulgar, otro baja el suyo. Uno de los hombres en la arena no verá otro amanecer, y el público lo sabe y lo desea. No importa si era un esclavo, un criminal o un héroe del circo anterior, su historia se evapora en medio del rugido. Pero ¿cómo llegó una sociedad tan obsesionada con el orden, la ley y la virtud a convertir la sangre en necesidad? No es solo sadismo, hay algo más profundo, más antiguo, algo que se cuela en la médula de Roma. En el graderío hay mujeres que han traído a sus hijos, ancianos que recitan versos mientras ríe un muchacho con vino en la mano. No hay distinción de clase ni de moral, solo hay un espectáculo, y todos lo desean. Así empieza nuestra historia, no en el corazón de los gladiadores, sino en los ojos de quienes los miraban morir. Porque si quieres entender a Roma, mira a su público. Y si tú también has sentido una punzada morbosa viendo esto, no te preocupes, aquí no te vamos a juzgar. Al contrario, suscríbete y asegúrate un asiento en la próxima ejecución, porque lo que está por venir hará que este primer grito te parezca un susurro. Mucho antes de que el Coliseo rugiera, Roma ya mataba para entender el mundo. En los funerales de grandes patricios, los familiares no lloraban, organizaban un munus, una ofrenda de sangre. No flores, no discursos, sino dos hombres luchando a muerte sobre la tumba. Era un sacrificio, un modo de honrar al muerto dándole compañía, al más allá. No se trataba de espectáculo, era religión. El combate, un acto sagrado que hablaba directamente a los dioses del inframundo. Mors, el rostro de la muerte, no era un enemigo, era una parte del orden cósmico. Y el romano, por encima de todo, respetaba el orden. Los etruscos, antecesores culturales de Roma, ya lo hacían. Escenas en sus tumbas muestran luchas rituales ante cadáveres nobles. Roma, como siempre, no inventó, perfeccionó. Con el tiempo, el sentido se deformó. Lo sagrado se volvió hábito, y el hábito, adicción. Pero algo del ritual sobrevivió. Aún en tiempos imperiales, los primeros combates del día, los llamados meridiani, estaban reservados para criminales y esclavos, no para entretener, para purgar, porque el anfiteatro no era solo un teatro de violencia, era un altar, cada muerte una ofrenda. El público lo sabía, aunque fingiera no creer. Algunos hasta recogían la sangre del suelo con paños, como si fueran reliquias. Otros mezclaban tierra del Coliseo en amuletos. Tal era la superstición. La sangre gladiatoria podía curar la epilepsia, decían. Incluso el lugar tenía geometría simbólica. La arena era el ombligo del mundo romano, un espacio fuera del tiempo donde la vida y la muerte bailaban con reglas propias. Y así el pueblo romano asistía, no solo por morbo, sino por tradición, por destino, porque cada gota derramada contaba una historia más antigua que ellos mismos, y la historia estaba apenas comenzando. La madre se acomoda el manto, el padre señala con el dedo, mira, ese luchó en la última Saturnalia, mató a 3. El niño apenas pestañea, tiene 8 años, mastica dátiles mientras observa cómo un tracio intenta detener la hemorragia con la mano desnuda. Al lado, su hermana de 6 grita, remátalo. En Roma, la violencia no se ocultaba a los pequeños, se enseñaba, porque el valor, el control del miedo, la aceptación del destino, eran virtudes que había que cultivar temprano. Y qué mejor escuela que la arena. No era raro que los emperadores llevaran a sus hijos al anfiteatro como parte de su educación. Tito asistió a combates con Vespasiano. Cómodo,
Desde muy joven, no solo miraba, imitaba, hasta acabar luchando él mismo disfrazado contra gladiadores amañados. Y el pueblo también llevaba a sus críos, con la misma naturalidad con la que hoy vamos al cine. Había puestos de golosinas, guirnaldas, figuras de gladiadores para jugar. En días de grandes juegos se vendían muñecos con las caras de los favoritos y como en cualquier espectáculo de masas surgían modas, nombres de luchadores tatuados, versos de amor escritos en las paredes y niños que jugaban a ser retiarios. En una carta de Séneca, un amigo le escribe que su hijo está entrenando con tridente y red porque quiere ser como Espículus. Tenía 10 años. Espículus fue el gladiador favorito de Nerón. Para algunos padres, aquello era más que distracción, era preparación para la vida. Si ibas a ser soldado, político o senador, debías comprender el precio de la existencia, ver morir sin temblar, aplaudir sin culpas, a veces incluso elegir con el pulgar. Roma criaba ciudadanos, no inocentes, y si los niños pedían más, era porque Roma les enseñó a desearlo. Cuando el gladiador victorioso recorría la arena, bañado en sangre, el público enloquecía. Las mujeres le lanzaban flores, algunos hombres monedas, otros promesas. Y no eran solo sus cuerpos lo que deseaban, era su cercanía con la muerte lo que los volvía irresistibles. Los gladiadores eran esclavos, pero vivían como estrellas. Carteles anunciaban sus nombres en las paredes. Crixus invicto, 7 combates, 7 muertes. Se pintaban sus rostros en cerámica, se escribían canciones. Y sí, también había locura erótica. Muchas mujeres, incluso de clase alta, pagaban fortunas por acostarse con ellos. Algunas se disfrazaban para entrar a sus celdas de noche. Otras se embarazaban por accidente con el esperma del campeón de moda. Pero el amor tenía fecha de caducidad, porque si el gladiador perdía, había que matarlo, y los mismos que lo adoraban votaban por su muerte. La contradicción era parte del encanto. El público no quería ver dioses intocables, quería ver ídolos caer, como un sacrificio necesario, como si la sangre del héroe alimentara a la ciudad. En Pompeya, un grafiti resume esa pasión: Celadus, el tracio, corazón de las chicas, deleite de las viudas y de los cuervos. Los gladiadores sabían que eran amados por lo que representaban, no por lo que eran. No podían escapar del espectáculo. Si se negaban a luchar, eran azotados públicamente. Si suplicaban piedad, se les llamaba cobardes. El público quería valor y muerte. Y lo más extraño es que muchos de ellos lo aceptaban. Porque bajo el barro, la sangre y la brutalidad, el anfiteatro les daba algo que jamás habrían tenido en otra vida: fama, respeto y la posibilidad de decidir su final. El pueblo los amaba, pero no por vivir, sino por morir bien. Todos creen conocer la escena. El emperador levanta el pulgar y el gladiador muere. Pero eso es un invento moderno. En la Roma auténtica, el gesto no era tan claro. Pulgar hacia arriba no significaba vive, ni abajo, muere. En realidad los romanos hablaban de pollice verso, el pulgar girado, pero ¿girado hacia dónde? Aquí empieza el misterio. Algunos textos sugieren que el gesto de matar era extender el pulgar como una espada desenvainada. El gesto de perdonar, en cambio, era esconderlo en el puño, como una hoja enfundada. En otras palabras, el pulgar visible era amenaza, el oculto clemencia, pero los emperadores no siempre decidían. A veces se consultaba al público. Si el combate había sido honorable, la multitud podía exigir perdón. Si el gladiador suplicaba, era su fin. La debilidad se castigaba con muerte inmediata. Y lo más cruel, algunos combates eran montajes, luchas sin intención de matar, diseñadas para entretener, pero si el público se aburría, gritaba una palabra temida: «Yugula, córtale la garganta». En ese instante, el espectáculo se transformaba en sentencia. El pulgar era un símbolo, sí, pero no era justicia, era capricho colectivo. A veces bastaba con que el gladiador no fuera popular, que el público ya lo hubiera visto muchas veces, o que un rival carismático lo opacara. Así morían algunos de los mejores.
no por perder, sino por no ser amados lo suficiente. Y luego el silencio, un segundo de espera, el cuerpo cae, los asistentes se levantan a comprar vino. Otro combate está por comenzar. El Coliseo no era un tribunal, era una trituradora de almas. Y el dedo de Roma, colectivo, anónimo, implacable, no temblaba. El rugido del público era real. La sangre, no siempre. Roma vendía espectáculo, y como todo buen espectáculo, a veces se manipulaba. Había combates amañados, gladiadores protegidos e incluso derrotas pactadas que parecían tragedias, pero eran puro teatro. Algunos luchadores eran demasiado populares para morir. Si caían, la ciudad se incendiaba de protestas, así que se organizaban peleas en las que su victoria era segura. El rival era un recién llegado, o uno con una herida previa, o alguien que simplemente tenía órdenes de perder. En ciertas ocasiones se usaban armas trucadas, espadas con filo rebajado, tridentes de madera pintada, dagas sin punta. Todo dependía del rango del evento. Si el emperador deseaba un espectáculo sin muertos, se le daba, pero sin avisar al público, claro. Y luego estaban los venenos. Sí, los venenos. Hay testimonios de gladiadores que llegaban débiles a la arena, mareados, vomitando. El rival los despachaba en segundos, parecía una hazaña. En realidad, habían sido drogados horas antes. ¿Por quién? A veces por el propio lanista, el dueño de la escuela, para favorecer a su luchador estrella. Otras, por sobornos desde la grada. En la época de Domiciano se conoció un escándalo. 2 gladiadores murieron sin haber sido tocados. El análisis post-mortem reveló algo extraño en sus gargantas. Algunos creyeron que les habían dado una bebida contaminada, otros que los habían silenciado porque sabían demasiado, y aún peor, no todos los que luchaban eran gladiadores. Había esclavos disfrazados para simular combates, ejecutados para entretener sin coste. Había criminales vestidos con armas inútiles, enviados a morir contra verdaderos campeones. Incluso se reclutaron actores entrenados para fingir luchas a muerte, y en ocasiones morir de verdad si el público lo exigía. Roma vendía realidad, pero servía ficción con sangre. Si te estás preguntando si hubo mujeres que luchasen en la arena, he de decirte que sí que las hubo, y Roma hizo todo lo posible por olvidarlas. Se las llamaba gladiatrices. No eran muchas, pero causaban sensación, no por su habilidad, aunque algunas eran temibles, sino por lo que simbolizaban, una inversión del orden natural. Una mujer con casco, espada y escudo, desafiaba siglos de tradición patriarcal. El público no sabía si gritar de emoción o de vergüenza. El poeta Marcial, con su venenosa ironía, escribió sobre mujeres que dejaban la rueca por la lanza, y combatían como hombres, pero morían como vírgenes. La frase sonaba elogiosa. Era un escupitajo literario. Las gladiadoras eran consideradas una anomalía, un escándalo público, pero a la vez llenaban las gradas. La emperatriz Domicia Longina llegó a organizar juegos nocturnos solo con mujeres luchando bajo antorchas. El morbo vendía. Se han hallado relieves que muestran a 2 gladiadoras reales, Achilia y Amazon. Ambas pelean sin casco, con pechos descubiertos y espadas curvas. El relieve dice que el combate terminó stantes missae, ambas en pie, despedidas con honor. No hubo vencedora, pero tampoco vergüenza. Ese detalle es fundamental. Y es que aunque se vendía como degradación, lo que el público realmente sentía era una mezcla peligrosa, admiración y deseo. Las gladiadoras eran vistas como fantasías vivas, mujeres indómitas. Algunas se hacían tan populares que recibían regalos, poemas e incluso propuestas de matrimonio. Pero Roma no lo toleraba por mucho tiempo. En el año 2002, el emperador Septimio Severo prohibió que las mujeres participaran en espectáculos gladiatorios. Oficialmente era por moralidad, extraoficialmente porque algunas estaban ganando demasiada atención. No se trataba solo de sangre, se trataba de poder, y ver a una mujer empuñando una espada era más subversivo que cualquier rebelión. Mientras el público gritaba y celebraba, detrás de la arena todo era caos y sombras. No solo se peleaba con espadas,
también con supersticiones. Los gladiadores tenían sus rituales secretos. Antes de entrar, algunos masticaban hierbas sagradas para proteger el alma, otros se untaban en sangre de animal, creyendo que así absorbían fuerza y valentía, pero el verdadero terror estaba en la morgue improvisada, porque después de la lucha, cuando el sol se ocultaba, los esclavos tenían una tarea macabra: armar cuerpos. No todos los gladiadores morían limpios y ordenados. A veces, sus cuerpos quedaban destrozados, irreconocibles. Los esclavos juntaban miembros, reacomodaban cabezas para que el público no viera la brutalidad real. Era un puzzle de carne. Algunos gladiadores rogaban no ser recogidos por estos esclavos, temiendo la humillación post-mortem. Se sabe que uno famoso, Priscus, prefirió suicidarse antes que ser rearmado para el espectáculo, y el sexo tampoco se quedaba fuera del escenario. Los gladiadores, especialmente los más carismáticos, tenían amantes que pagaban fortunas para compartir su lecho. Pero la arena tenía sus reglas. Ninguna mujer podía acercarse a un luchador en público sin ser señalada y escupida. Sin embargo, en las sombras existían redes secretas, prostitutas disfrazadas de esclavas, libertas con influencias y hasta mujeres de la nobleza que pagaban por una noche con un gladiador. El sexo era otro campo de batalla, con su mezcla de deseo, poder y peligro. Y mientras el Coliseo rugía, la superstición dictaba que solo aquellos protegidos por los dioses lograrían salir vivos, aunque ni siquiera ellos escapaban de la oscuridad que se escondía tras el espectáculo. La sangre en la arena no era solo un espectáculo, era el reflejo de una sociedad al borde del abismo. Roma, una ciudad vibrante y brutal, usaba la violencia de los gladiadores como válvula de escape. En una metrópoli saturada por desigualdad, pobreza y tensiones políticas, el Coliseo era el lugar donde todo estallaba sin que la ciudad entera explotara. Los juegos eran un ritual catártico. Al observar la muerte, los ciudadanos sentían que dominaban el caos. Era un contrato tácito. Mientras ellos mueran en la arena, nosotros sobrevivimos en la urbe. Pero había más. Los emperadores lo sabían. Los combates no solo entretenían, legitimaban su poder. El espectáculo hacía visible la fuerza del imperio, la obediencia de sus súbditos y la brutalidad necesaria para mantener la paz. Sin embargo, la psicología colectiva de los romanos era compleja. Algunos estudios sugieren que la obsesión con la violencia era también una forma de preparación para la guerra constante que mantenía al imperio unido. Ver morir gladiadores entrenados les recordaba que la muerte estaba siempre cerca, pero controlada, y la fascinación por la sangre, por el sufrimiento en público, servía como una especie de anestesia social, ocultando los horrores cotidianos, la esclavitud, la corrupción, las conspiraciones. El Coliseo era un espejo, mostraba lo mejor y lo peor de Roma, pero también era una adicción, una droga dura. La ciudad se volvía loca, una y otra vez, bajo la influencia de ese teatro sangriento. Era el precio que pagaban para mantener el orden y evitar el colapso. Pero ¿qué pasaba con los gladiadores? ¿Eran víctimas, héroes o símbolos de algo mucho más oscuro? Cuando el último rugido del Coliseo se apagó, la sombra de los gladiadores no desapareció. Su violencia, su espectáculo y su tragedia dejaron una huella imborrable que atraviesa los siglos. Hoy, en las arenas modernas, desde los estadios deportivos hasta las plataformas digitales, seguimos fascinados por el combate, la rivalidad y la caída del héroe. ¿No es acaso el espectáculo contemporáneo una versión diluida, pero igualmente obsesiva, de aquel teatro romano? La sangre puede no correr físicamente, pero la tensión, el drama y la pasión son las mismas. Los gladiadores, que en vida eran esclavos, celebridades y mártires a la vez, se convirtieron en símbolos contradictorios, íconos de valentía y esclavitud, de gloria y destrucción. Su locura, ese trance colectivo que paralizaba Roma, aún resuena en nuestra cultura. Más allá del mito, su historia nos obliga a mirar al espejo. ¿Hasta qué punto somos capaces de alimentar nuestra propia locura colectiva con violencia y espectáculo? ¿Dónde está el límite entre admirar la lucha y celebrar la destrucción?
Quizás en el fondo los romanos no estaban tan lejos de nosotros. Quizás bajo la piel civilizada todos llevamos un gladiador esperando su momento en la arena. Y mientras te preguntas esto, recuerda, la historia no es solo pasado, es advertencia.